Francisco Egas Larrate, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También saludo, se integra David Lucero, están Yamiseli, Javier, y ya viene Eduardo Andino también. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no ha habido un pronunciamiento oficial, no ha habido una voz propia de él tampoco después de la Copa América y la eliminación de Ecuador, de la salida del técnico, y es oportuno, un momento importante el que vamos a compartir acá. Aprovechamos el tiempo de la mejor manera. ¿Cómo le va, presidente? Buenos días. ¿Ya tienen técnico o no? Buenos días, Esteban, y a todo el panel. Un gusto estar acá. Creo que es la primera vez que les visito, por lo cual es un placer. Que no sea la última. Bueno, no, nunca será la última. A ver, sobre el final de la Copa América, yo creo que primero el paso de Ecuador por la Copa América nos dejó sensaciones encontradas, ¿no? Nos dejó sensaciones de haber podido hacer algo más, pero yo creo que también nos dejó algunas buenas sensaciones de lo que se llegó a hacer hacia el final. Es una pena porque creo que se habló mucho del mes anterior a esa eliminación y de los amistosos y del estilo de juego de la selección y algunos experimentos y etcétera. Yo creo que el cuerpo técnico hacia el final encontró el funcionamiento del equipo, encontró el equipo, encontró esa línea de 4 a la cual creo que él se había resistido un poco durante su paso por el Ecuador. Sin embargo, me parece que aquí hay muchísimo para analizar y quizás deberíamos tocar ese tema del modelo de juego más extensamente y ya después de esta introducción. Pero creo que se fue encontrando el equipo y se fue sobre todo construyendo sobre el resultado positivo o negativo de los experimentos que se hizo en los partidos amistosos, ¿no? Podemos hablar de ese partido de Argentina que generó mucho revuelo y decir que se jugó sin delantero, también por las circunstancias con las que habíamos llegado a la Copa América, pero también para probar ciertas cosas. No funcionó y no se repitió, entonces tampoco podemos decir que un partido amistoso que sirve para justamente eso, probar, no sirvió de nada porque se probó y se descartó quizás algo que no funcionó, ¿no? Fue una sorpresa para nosotros la renuncia del técnico, fue una sorpresa que después ya nos habíamos o nos fuimos dando cuenta atando algún cabo, pero ya mirando hacia atrás que quizás era algo que él venía preparando hace algún tiempo. Habló de la presión, habló de motivos familiares y esa fue la razón que esgrimió para comunicarnos su decisión de dejar el mando de la selección. Ante esas razones es difícil insistir también, ¿no? Entendíamos nosotros que la adaptación no había sido del todo buena. Y cuando hay una persona que por motivos personales y familiares se quiere ir de un sitio, es muy difícil decirle que se quede. Yo creo que el resultado incluso puede llegar a ser contraproducente. Así que nos quedamos en eso, pero fríos, como se dice, ¿no? Fríos en el camerino a las 11 de la noche del día del partido con Argentina. Posteriormente a comunicarnos la decisión lo hizo con el grupo de jugadores de en pleno y de colaboradores del cuerpo técnico. Y pues emprendió su viaje a España directamente al día siguiente, ¿no? Así que nos dejó algún sinsabor ese tema, pero bueno, ahora estamos ya en el camino de elegir un nuevo técnico. Hay poco tiempo, creo que a diferencia de las otras ocasiones tenemos una selección que está consolidada, ya con una idea mucho más clara. Creo que sobre todo tiene que ser alguien que sintonice rápidamente con la selección, tanto en la parte futbolística como en la parte personal, y que no irrumpa demasiado en lo que se viene haciendo ya o en lo que ha sido este proceso. Ingeniero Egas, bienvenido. Usted hace un momento menciona algo que para mí es muy importante. Dice, hay que hablar del modelo de juego. Hay que hablar de lo que Sánchez Vaz hizo y me imagino de lo que ustedes piensan la selección desde lo futbolístico debe proyectar. ¿Les dejó a ustedes satisfacción lo que vieron futbolísticamente con Sánchez Vaz? ¿Cuál es la evaluación en ese aspecto del entrenador español? Y a futuro, el entrenador que llegue debe ajustarse a un perfil similar
un perfil similar al de Sánchez Vaz. ¿Y cuánto puede influir esta presión permanente de medios, de aficionados, que el salto de calidad, que Ecuador tiene que ser un equipo protagonista, que tenemos que ir al frente, que el mano a mano, que cuando superamos a los rivales más importantes del continente? ¿Cómo ustedes manejan este tipo de cosas? A ver, yo le decía, Javier, que tal vez deberíamos hablar del modelo de juego, porque es algo que se repite y se repite y se repite y se repite muchas veces sin conocimiento o sin sentido o sin una verdadera reflexión sobre lo que estamos diciendo. La selección las selecciones en general tienen una particularidad muy grande, y es que hay muy pocas horas de trabajo. En esas pocas horas de trabajo generar automatismos, generar cambios a lo que el jugador hace permanentemente en su club, etcétera, etcétera, puede llegar a ser muy traumático. Entonces, hablamos mucho de modelo de juego, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era el modelo de juego, por ejemplo, de la selección de Bolillo o el modelo de juego de la selección de Alfaro? Y no es que la federación trae técnicos sin un modelo de juego definido o varía mucho el modelo de juego que busca o no tiene un norte en cuanto al modelo de juego, sino que es adaptarse a los intérpretes. Dentro de un mismo proceso, la selección cambia mucho su manera de jugar. Si analizamos, por ejemplo, a la de Alfaro, era la selección esa vistosa del 6-1, del 4-2, o era alguna selección que le costó un poco más ir al frente y tuvo que resguardarse mucho mejor atrás. Y yo la respuesta se la doy. Para mí son los intérpretes, para mí son los jugadores que se tienen disponible. No es lo mismo jugar una línea de 3 con Pervis de Estupiñán como carrilero que cuando no se lo tiene a Pervis. Seguramente con Pervis de Estupiñán y su despliegue y su capacidad física jugaremos mucho más cerca al arco que con cualquier otro lateral izquierdo, y así podríamos ir analizando uno por uno los jugadores. Creo que nos podríamos quedar una semana aquí sentados, pero eso es lo que yo veo que la gente tiene que entender un poco, que la selección no es su club, no es un sitio donde llega un entrenador, trabaja 3 meses, le pone su impronta y tiene todos los días para trabajar, hacer automatismos. Acá tenemos ciclos de 10 días, en esos 10 días están metidos los viajes, las recuperaciones, los partidos. Entonces, los días reales de trabajo que un técnico tiene con la selección por microciclo son 4 o 5, ¿no? Para generar cambios en lo que el jugador hace normalmente. Es decir, quizás para seguir trabajando en lo que ya tiene implementado es mucho más fácil, pero para generar cambios e imponer una impronta es difícil. Dicho esto, hay entrenadores que les gusta ir mucho más al frente, otros que no. Nosotros hicimos partidos brillantes desde lo futbolístico con Félix Sánchez, el segundo partido con Australia, el partido con Costa Rica, y después hicimos otros partidos donde nos costó muchísimo tener la pelota y llegar al arco, como ese partido con Argentina. Pero con el mismo rival, Ecuador jugó un partido brillante después con Argentina, donde estuvimos muy cerca de clasificar a la semifinal de la Copa. Entonces creo que la discusión del modelo de juego es una discusión poco fértil cuando entendemos que hay muy poco tiempo para trabajar. Y sí, seguramente a muchos nos gustaría que Ecuador siempre vaya al frente, y quizás esa es una característica en un entrenador a buscar, pero eso no nos va a garantizar que Ecuador siempre sea un equipo con 60% de porcentaje de posesión y 15 llegadas al arco por partido, porque el rival también juega y muchas veces tenemos unos intérpretes para hacer una cosa y otras veces no los tenemos a mano. En esa línea, yo le quería consultar, ¿no? Estamos hablando de modelos y se habla mucho de esto, ¿no? De variables, y dice usted poco fértil hablar de esto. ¿Cuál es la idea madre entonces para la elección de un entrenador? ¿Qué se busca con un entrenador en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Y en esa línea, ¿quién está decidiendo? A ver, las cosas van cambiando porque, por ejemplo, otra vez, regresando sobre lo que hemos hecho en el pasado, cuando nosotros buscábamos y elegimos el proyecto de Cruyff, que más que ser un proyecto de Cruyff, era un proyecto de Antonio Cordón, es decir, a eso es a lo que nosotros apostábamos. Antonio es un tipo que ha llevado adelante proyectos exitosos en Europa, en Asia, durante mucho tiempo, y a eso apostamos. Intervino la pandemia, se nos metió en el medio la pandemia y no pudimos ver resultado, ni bueno ni malo,
de la intención que tuvimos con eso, pero esperábamos un proyecto de largo aliento, con todas las selecciones involucradas, el ir construyendo un proyecto de juego. Ahí sí podemos hablar de modelo de juego, un proyecto país, es decir, tratar de regar a los institutos con la metodología para que los entrenadores que salgan de aquí, de ahí y van a las divisiones inferiores de los clubes empiecen a enseñar lo mismo o algo de lo mismo, todos, y así poder empezar a cambiar. Pero ese es un proyecto que puede durar 20 años, es decir, no es un proyecto fácil. Si empezamos a cambiar o a enseñar desde los 12, 13 años, eso lo estaremos cultivando en 10, en 12, en 15 años. Luego, ante la premura y ante todo lo que sucedió, nosotros necesitábamos un técnico que desde lo humano, desde lo comunicacional, construya rápidamente un grupo, construya rápidamente un respaldo para ese grupo, y ese fue Gustavo Alfaro, y creo que pensando en lo que queríamos versus lo que obtuvimos, creo que acertamos. Y ya en este ciclo de Félix nosotros pensábamos en seguir trabajando sobre lo que había dejado Gustavo, pero también empezar a incorporar las otras selecciones, las categorías más bajas, que todos los cuerpos técnicos trabajen juntos. Y en eso veíamos en él un perfil de una persona que es un académico del fútbol, que estaba acostumbrado a esto, fue uno de los técnicos más laureados del proyecto Aspire en Qatar. Ese es un proyecto casi 100% español, y era uno de sus técnicos prodigio, ¿no? Y él había estado acostumbrado a esto, a llevar todas las selecciones, había pasado por todas las selecciones hasta tener un resultado bastante bueno con la selección de Qatar, que llegó a ser campeón de la Copa Asia, cosa que en ese momento era un resultado bastante decidor del proceso que habían llevado. Después, lo del Mundial fue otra cosa. Yo creo que Qatar equivocó y se equivocó muchísimo en lo que hizo el Mundial. Agarró a sus jugadores, los concentró por 6 meses, sin dejarlos competir, es decir, esos jugadores los reclutó a todos, los mandó a Europa a entrenar y a jugar partidos amistosos, y creo que se dio cuenta Qatar que se equivocó, porque jugadores que no están en verdadera competencia no rinden al mismo nivel. Pero ese es más o menos el pensamiento que llevamos adelante en la federación en cada uno de los ciclos, ¿no? Hoy yo creo que se impone lo que decía, el buscar un técnico que no irrumpa demasiado fuerte, que sintonice rápidamente con lo que es la selección, con lo que es el grupo de jugadores, con lo que se viene haciendo. Es decir, un piloto que se suba en el barco y capaz solo se encargue de acelerarlo un poco y navegar más fuerte, ¿no? Y creo que ese es el pensamiento detrás de todo lo que estamos ahora haciendo. Es difícil la elección, porque uno dice hay un universo de entrenadores y se empiezan a tirar nombres, y hoy de mañana alguien incluso ponía la foto de Jürgen Klopp en el internet y decía Estados Unidos le está buscando a él y nosotros no hacemos nada, y entonces también uno dice, el gran problema de la gente y el gran problema de la prensa es que muchas veces no tenemos los pies sobre la tierra tampoco para entender quiénes somos, porque solo entendiendo quiénes somos vamos a ser capaces de ir a algún lado. Si nosotros creemos que somos algo que no somos, entonces va a ser muy complicado que lleguemos, porque a todo le vamos a llamar fracaso, porque todo nos va a dejar insatisfechos, porque todo vamos a tener que destruir y volver a construir, porque nada nos va a dejar satisfechos, ¿no? Entonces yo creo que hoy hay que entender qué es Ecuador. Ecuador es un país con un fútbol en franco crecimiento. Ese crecimiento se lo debe, y voy a ser muy claro, ese crecimiento no se lo debe ni a Francisco Egas, ni a la Federación, ni a la Liga Top, ni a el fútbol ecuatoriano. Ese crecimiento se lo debe a unos pocos clubes que han emprendido proyectos verdaderos de formación, que hoy la selección disfruta, ¿no? de los resultados de esos proyectos de formación. Entonces, hoy parece que el fútbol ecuatoriano sería
el fútbol español y que estuviéramos y que lo único que está mal es a quién se elige como técnico o por qué no se llega, y en ese sentido se critica a los equipos que no llegan a ser campeones de la Copa Libertadores, a los equipos que no llegan a instancias finales en las copas, a la selección que no es campeona de América, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un orgulloso de mi grupo de jugadores, orgullosísimo, porque creo que ellos permanentemente con la camiseta de la selección van al 100, 110% de lo que pueden, siempre con un cariño a la bandera, al país, que es admirable, pero tenemos que entender quiénes son ellos, y por eso yo creo que el paradigma tiene que cambiar necesariamente. Tenemos que entender que la selección. Es como cuando uno tiene un hijo y un hijo va y hace una pendejada en el colegio. Uno le reprende al hijo, pero tiene que seguir apoyándole al hijo, porque es su hijo y es el único que tiene, ¿no? Entonces, creo que la selección es la hija de todos nosotros, y así es como deberíamos manejar. Apoyo, y con esto digo el no criticar, pero la crítica tiene que ser constructiva, no tiene que ser destructiva como muchas veces hay aquí, cuando acabamos con nuestros propios jugadores, que son gente que nos ha dado muchísimas alegrías también y que se ha entregado mucho por esto. Cuando uno comparte ya con los jugadores lo duro que es ser un seleccionado, lo duro que es que todos los chicos se vayan de vacaciones y ellos tener que coger un vuelo 20, 30 horas para ponerse otra vez a entrenar, no tener vacaciones, dejar a su familia un mes a un lado, estar encerrados durante un mes, entrenando, comiendo y durmiendo sin poder salir de un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hemos deshumanizado a la selección, y eso es peligroso y triste. Presidente. Pero, perdón, es que en la última parte le preguntaba, ¿quién decide sobre el entrenador? ¿Decide Francisco Egas? ¿Decide con Rodrigo Espinosa, por ejemplo? ¿Quién está tomando esa decisión? ¿Quién lo está evaluando para decidir eso simplemente? La evaluación seguramente la hacemos los que estamos más cerca del proyecto deportivo, Rodrigo como cabeza de la comisión de selecciones, yo, nos asesoramos también, está Luis también Rollero, que está ahí, y también tiene experiencia, pero la decisión final la toma el Consejo en pleno, el Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ustedes conocen, tiene 9 miembros. El Consejo. Presidente, yo recuerdo cuando se cerraba el ciclo de Gustavo Alfaro, en alguna declaración que usted daba, decía no veo una herencia que haya quedado, ¿no?, para nuestro fútbol. Hoy se está cortando, por decirlo de alguna manera, este proceso que, como usted dice, sorprendió a todos, la renuncia de Félix Sánchez Vaz. ¿Hay una herencia que ha quedado ahí o da para pensar que transparentando las cosas hubo algún error en la federación, una decisión equivocada en este proceso, desde la elección de Félix Sánchez? Yo creo que lo único que se puede por ahí hablar del proceso de Félix Sánchez Vaz es su adaptación a nuestras formas, sobre todo, porque somos bastante particulares. Además, no somos una sociedad fácil, y nuestros jugadores, como reflejo de eso, tampoco son grupos muy querendones, son grupos de mucha necesidad de cariño fuera de la cancha también, etcétera, etcétera. Y creo que esa adaptación fue complicada, costó siempre. Creo que vimos un tema cultural también, creo, ¿no? Creo que vimos un técnico que nunca logró acercarse ni al grupo, ni a la gente, ni a la prensa. Además veníamos de alguien que en cambio es completamente lo contrario, ¿no? Que con su palabra y su verbo, como dicen, es capaz de convencer a cualquiera. Entonces, creo que el choque fue grande, y ahí capaz esa falta de sintonía que se sentía afuera, también en algún momento se la sintió dentro. Pero creo que hubo armonía, es decir, armonía sí, entrega sí, no hubo malos momentos, no hubo complicaciones de camerino, no hubo peleas, no hubo nada. Pero quizás cuando uno pretende llegar a lo que nosotros pretendemos llegar, capaz hay un porcentaje chiquito que tiene que ver ya con esa mística que se crea dentro del grupo, que yo creo que en este caso no pudimos quizás verlo. Presidente, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarle. En una de las últimas entrevistas, me parece que fue la última que usted dio antes de la Copa América con Carlos Vera, usted decía algunas cosas como, por ejemplo, el 80% de los clubes están en una situación complicada, y resaltaba que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la administradora del fútbol ecuatoriano. También que la federación es un apoyo para los clubes, y que la administración de la Liga Pro debe ser transparente
que a la FEF no le interesa la Liga Pro, pero que debe cambiar la conducción de la Liga Pro de ciertos aspectos. Ahí le quiero consultar puntualmente, como Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿qué están haciendo para que esta situación complicada de los clubes, de la gran mayoría, como usted lo manifestó, pueda mejorar? ¿Y qué aspectos puntuales considera usted que la Liga Pro quizás debería cambiar o debería enmendar? Gracias, Eduardo. A ver, para empezar, en todo lo que dije en esa declaración con respecto a este punto, me ratifico. Sigo pensando igual. Yo creo que quizás ahora no es del 80, sino el 90% de los clubes del país que están complicados económicamente. Vemos, y no voy a tocar casos particulares para no herir susceptibilidades, pero vemos clubes históricos de este país muy, muy, muy endeudados y muy comprometidos. Y cuando nosotros empezamos con la Liga Pro, y yo fui uno de los que empezó con la idea, empezamos sobre todo por tratar de eso, ¿no? O sea, una de las ideas era la independencia del fútbol profesional en sus decisiones, pero quizás la idea más fuerte detrás de formar una liga era garantizar la viabilidad de las instituciones a largo plazo. Y en garantizar la viabilidad de las instituciones a largo plazo aparecía la idea justamente de ir controlando el endeudamiento de los clubes. Se hablaba, por ejemplo, de que un club, y no lo decíamos en 1, en 2, en 3, en 5, en 10 o en 20, sino en evaluar cada caso particularmente. Que los clubes que debían 10 millones de dólares y tenían una capacidad de generación de 10 más puedan pagarla en 5 años o en 10 años, sacrificando 1 millón de esos 10 para ir pagando deuda y llegar a un momento en el que el fútbol ecuatoriano esté saneado. Con esa intención se intentó implementar la herramienta esta del famoso control económico y hoy yo le digo, el control económico que supuestamente lleva 5 años aplicándose, hoy vemos instituciones que están 5 veces más endeudadas de lo que estaban hace 5 años. Entonces, ¿qué es lo que se ha controlado? ¿Dónde se ha controlado? ¿Cómo funcionó ese control económico para que esto suceda? Y creo que ha habido un par de cosas que además nos han ayudado a ese descontrol, porque la pandemia terminó siendo una razón, pero también una excusa para poder seguir con este gasto desmedido y descontrolado. Y también vino el tema de la televisión, que con el tema de que nos deben la televisión, mañana pagamos, tampoco creo que ha habido un gasto controlado. Entonces, nosotros, esa ha sido la intención por la cual yo me he reunido en algunas ocasiones con los clubes. Eso después se ha satanizado, se ha dicho que yo estoy queriendo desestabilizar la Liga Pro, pero le repito, para nosotros la idea es que la federación es el paraguas que gobierna el fútbol ecuatoriano y yo sigo realmente preocupado con la situación actual del fútbol ecuatoriano porque veo ya deudas que yo digo, ¿cómo las van a pagar? ¿Y ustedes como FEF qué pueden hacer o qué han hecho? Y me ratifico en otra pregunta, de Liga Pro, ¿qué cosas usted considera que deberían cambiar puntualmente? Bueno, puntualmente digo esto, a esto me refería, el control económico debería ser un verdadero control económico, por ejemplo, para garantizar que los clubes no se endeuden más, de hecho salgan de sus deudas. Creo que la Liga Pro también es una liga que lejos de la situación actual de sus clubes, en sus finanzas es una liga que gasta muchísimo dinero, entonces eso es lo que yo dije ese día con Carlos y me ratifico. Ahora, como federación nosotros podemos, si no, apoyarnos en los clubes para que los clubes pidan o intenten cambiar su situación, porque finalmente la Liga Pro es los clubes, es decir, no es que la Liga Pro es otra institución y que los clubes deberían pedir. Los clubes deberían hacer la Liga Pro o deben hacer la Liga Pro. Entiendo que la hacen su directorio y deberían formalmente implementar algún cambio que permita que ellos mismos salgan adelante. A nosotros lo que nos preocupa es que vemos una cascada de deudas que vienen, de suspensiones de FIFA, de prohibiciones para contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno ve y dice, a ver, a este club que debe 12 millones de dólares, en realidad, ¿cuánto es lo que la televisión le está debiendo? Y cuando uno se da cuenta que eso es uno de los 12 millones, dice,
El problema no es la televisión, el problema no es que se pague la deuda de televisión ni en el tiempo que se pague la deuda de televisión. El problema es la administración que estamos haciendo del fútbol y el gasto desmedido en el que estamos entrando. Y creo firmemente que hay una gran mayoría de dirigentes que están preocupados de este tema y que piden auxilio sin pedirlo, ¿no? Semana a semana. Pasa que en el fútbol los problemas del día a día son tan grandes que eso muchas veces nos impide ver el largo plazo o el mediano plazo o estas cosas macro que creo que son importantes de ver. Presidente, retomando el tema de la selección nacional, usted ha hablado de la manera en la cual se ha desenvuelto esta relación con el señor Sánchez Vaz, cómo terminó la misma también. Cuando ustedes evalúan todo lo que sucede, ¿qué piensan, qué criterio les merece esta corriente de que el técnico que va a la selección nacional es un técnico que tiene que dejarse imponer jugadores? Esteban, ese es un tema que suena hasta ridículo tratarlo. Es decir, ¿esto nace de dónde? ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguien que haya dicho que así es? ¿Alguien que haya estado adentro? No me refiero a comunicadores, no me refiero a hinchas. Alguien que haya estado dentro. Y ojo que hemos tenido técnicos que han hablado de los problemas que tuvieron con la federación y muy bien podrían haber en su afán de yo pongo mis 13, usted pone sus 9. Y posteriormente digo, técnicos que han salido no en las mejores condiciones de la federación y pudieran en su afán de lastimar a la federación haber dicho, a mí yo tengo el chat donde Perico o Juan me llamaron o me dijeron este jugador va, este jugador va, este jugador va. Pero Esteban, esto viene de los mismos que hablaban de que Pervis Estupiñán no tiene que estar en la selección, sino un lateral de un equipo de Guayaquil, que hoy está retirado y Pervis está donde está, entonces el tiempo nos siguió dando la razón. Y así por el estilo, puedo citar un montón de casos, porque agarramos sobre todo la animadversión que genera un club, que es el Independiente del Valle, digámoslo claramente. Es animadversión porque está metido en un baile de grandes. De repente el Independiente, que en el contexto grande del fútbol ecuatoriano no existía, se metió a competirles a los grandes. Entonces eso genera choque y genera animadversión. Pero cuando hablamos, el otro día veía una estadística de los clubes en cada país que más aportan a la selección. El Independiente era por largo el que más aporta a la selección de Ecuador. Y de los 11 casos de jugadores que han pasado por el Independiente o están en el Independiente, etcétera, etcétera, agarramos 1 o 2 que nos convienen para nuestro argumento. Pero no agarramos los otros 9 o 10 que son la base de la selección y las figuras de la selección y que en su momento también fueron criticados, porque en la Copa América del 2021 se criticó muchísimo la decisión de Gustavo Alfaro de llevar a un Moisés Caicedo que venía sin ritmo de Europa, que no jugaba en el Brighton, etcétera, etcétera. Se ha criticado la elección de Kendry Páez, se ha criticado la elección de muchos otros jugadores que hoy ya son indiscutibles, ya no se habla de ellos, pero convenientemente se habla de otros. Entonces, a mí ese es un tema que no sé si me da ganas de reírme, de llorar o de qué, porque la gente lo oye y lo repite y lo repite y lo repite como si fuera una verdad absoluta. Yo le puedo decir que yo en mis 5 años que tengo de presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no ha habido una sola ocasión, y teniendo yo mi gusto futbolístico y muchas veces un criterio distinto al del entrenador, no ha habido una sola ocasión en la que yo sugiera un cambio en la nómina del entrenador. Y ojo que me he tenido que tragar mi propio gusto futbolístico. En la misma nómina de la Copa América yo hubiera hecho algún cambio. Para mí hubiera habido algún cambio. No le voy a decir cuál, porque quizás voy a herir a los que sí fueron. Pero yo hubiera hecho algún cambio, me hubiera llevado algún jugador más. Pero eso soy yo, y el día que yo meta mano en ese tema es el día en el que me tendré que ir a mi casa, porque no tendré nada más que hacer en el fútbol. Y ex dirigentes que hoy son comunicadores se animan a decir cosas y es curioso, porque dicen que el celoso no ve la realidad, sino ve su realidad, ve lo que él hubiera hecho.
Yo sí le puedo decir que esta persona en 5 años fue el único dirigente que un día me pidió una reunión para pedirme que cambie la presidencia de la comisión de arbitraje y que le lleve un jugador a la selección porque necesitaba venderlo. Y que en otra reunión donde estuvieron más dirigentes me dijo que por qué, si es que había un cupo de 26 en la selección, por qué el entrenador llevaba 23 y no ayudaba a los clubes a vender jugadores llevando 26. Entonces dicen que cada ladrón juzga por su condición, ¿no? Entonces, a mí me apena mucho porque es gente que además es generadora de opinión y que convence a la gente de todas estas cosas. Pero al final el tiempo termina encarrilando a todos, ¿no? Y termina poniendo las cosas en su sitio. Y repito, había 2 laterales, uno izquierdo y uno derecho de los equipos de Guayaquil que se los pedía a gritos, que se decía, ¿por qué no están? Pervis de Estupiñán es una mentira, es ni sé qué, tiene que estar tiene que estar el otro. Esos 2 jugadores hoy están prácticamente retirados del fútbol y Pervis es uno de los mejores laterales de la Premier League. Entonces, yo creo que a eso hay que hacerle poco caso y por eso digo yo normalmente ni siquiera me defiendo de este tema. Hoy lo han traído ustedes a colación y por eso voy a tocarlo, pero me parece que nosotros y la gente que trabaja con nosotros y la gente que está dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la gente de los 3 cuerpos técnicos que hemos tenido trabajando en la Selección Ecuatoriana de Fútbol, ninguno tiene una sola prueba ni ha sido capaz de decir que se le ha impuesto un solo jugador en el tiempo. De ahí los gustos de cada uno de los técnicos podrán parecernos bien, podrán parecernos mal, serán cuestionables, sí o no. Hay muchas otras cosas como la parte disciplinaria, la parte personal, que no se saben hacia afuera y que muchas veces también inclinan el gusto de los técnicos, que ese es un tema del cual es más difícil hablar públicamente, pero por ejemplo, yo le cito otro caso, los arqueros de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Y no sé ustedes, si alguno de ustedes es estadístico, pero que en un torneo corto de 4 o 5 partidos, como es la Copa América, ¿qué probabilidad tiene el tercer arquero de jugar un partido? Muy poca o nula, ¿verdad? Así es. Entonces, en un país donde tenemos quizás 3 o 4 arqueros, que ya están cerca del ocaso de su carrera o del fin de su carrera, ¿qué sentido tiene llevar un tercer arquero de 34 o 35 años que seguramente no tendrá ninguna posibilidad de jugar, pudiendo tener un mes para trabajar con un arquero joven que mañana, pasado, nos guste o no, es lo que viene, es lo que va a quedar en la selección? Entonces, me parece que el hincha es hincha y en el caso de la selección lamentablemente siempre hay esta pantalla con el color de la camiseta del club del cual somos hinchas, que nos hace ver las cosas de un color que no lo tienen verdaderamente. La obligación del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de su comisión de selecciones, de su directorio, es tratar de abstraerse de todo esto y respetar profundamente las elecciones y las decisiones de los cuerpos técnicos, porque es la única manera, además de después hacer que ellos sean responsables por el resultado. Vamos a una pausa, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Le recordamos que estamos retransmitiendo esta entrevista a través de todas las redes de la Radio Redonda. Estamos en TikTok Live también, así es que quienes nos quieran seguir, hacemos una pausa y seguimos con este diálogo con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. Ya venimos. La Radio Redonda. Javier. Volvemos, estamos de regreso. Ingeniero Egas, ¿en qué quedó el proyecto 2030? ¿En qué quedó algo que proyectado, como en su momento usted lo proyectó? Yo recuerdo y lo he dicho acá en estos espacios, Francisco Egas, estilo Steve Jobs, presentando un gran proyecto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Presentando el 2030, parecía que en la Federación, y a mí me dio una sensación positiva, se armaba una estructura de fútbol, que Weiner, que... el otro argentino, Silikovic, daba buenas sensaciones viéndolo desde afuera. Hoy, ¿en qué está ese proyecto 2030? Eso se terminó. Ya no hay una estructura de fútbol en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿No la cree necesaria? No, Javier, de ninguna manera se terminó. Hubo cosas en el camino que hicieron que algunos temas se vayan postergando. Ese proyecto, hablábamos hace un momento del tema de Antonio Cordón, ese proyecto tenía la visión de traer a Antonio Cordón como un gran director deportivo que además gobierne toda la parte de fútbol. Él
en la mitad de la pandemia decidió irse por temas de no querer estar lejos de su familia y demás, lo mismo que hizo Jordi Cruyff. Pero hemos seguido adelante. Yo creo que se ha generado una muy buena estructura de fútbol. ¿Pero por qué lo modificaron? No, bueno, por las personas, no ha sido modificada. Y creo que hemos conseguido resultados y están a la vista. Es decir, hemos ido, me parece que son 5 o 6 mundiales en 5 años entre todas las categorías. Ahora tenemos uno femenino, hemos ido a los mundiales de categorías inferiores a todos, fuimos al mundial de mayores, estamos utilizando o estamos capacitando y utilizando técnicos nacionales, que siempre fue una de las ideas. Así está Diego, así está Miguel Bravo también, y vamos a seguir haciéndolo estén o no estén ellos. Es decir, la idea es un proyecto que empiece a generar un talento propio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la parte deportiva. Como salió Antonio Cordón y como Gabriel también salió a partir de la salida de Gustavo, pero esos son solo los intérpretes. Yo creo que la parte deportiva es quizás el pilar de ese gran proyecto 2030 donde más hemos avanzado. Es decir, hemos profesionalizado la selección. No sé si ustedes se han dado cuenta o si es perceptible hacia afuera. Creo que uno de las grandes debes que tiene la federación es, y quizás tiene que ver con mi personalidad, es comunicar todo lo que hace. Y que se sepa hacia afuera lo que hace. Y lo digo como un defecto, que quizás eso tiene que ver con mi personalidad de no ser muy mediático y no gustarme mucho ni el Twitter, ni estar tuiteando todo el día, ni venir a muchas entrevistas, ni más. Pero en la parte deportiva hemos profesionado a las selecciones. Hoy las selecciones se manejan de una manera 100% profesional. Los dirigentes, los viajes, los chupes, todo esto está muy lejos de las selecciones, de las concentraciones. Hemos tenido alguna escaramuza ahí en algún día libre que ustedes ya conocen, pero creo que el grupo de jugadores lo ha ido entendiendo también perfectamente y prácticamente no hemos tenido novedades. Entonces, quizás dentro de los pilares que tenía ese plan 2030, ese es donde más hemos avanzado. Creo que nos hemos quedado y la falta de recursos derivada de la situación en la que encontramos la federación, pero también de la pandemia y de todo lo que pasó ahí, también quizás nos ha ralentizado en nuestra intención de modernizar la estructura administrativa de la federación. Creo que ahí todavía estamos debiendo y bastante, y se lo digo por recursos, porque se necesitan recursos para modernizar, se necesitan recursos para infraestructura, se necesitan recursos para cambio de personal, para renovar posiciones que ya no nos están funcionando, etcétera, etcétera. Pero vamos en ese camino y seguimos en ese camino, es decir, sigue siendo un gran paraguas que nos gobierne ese proyecto, Javier. ¿Y las canchas? Yo recuerdo que se ofreció, se iban a construir canchas, era un proyecto macro que incluía canchas en muchos sectores del país. El proyecto Mil Canchas era un proyecto del gobierno de Lenín Moreno, donde a nosotros se nos pidió administrar unas escuelas que se iban a hacer ahí. Okay. Lamentablemente es un proyecto que también se truncó, como la gran mayoría de los proyectos en política. Pero nosotros, yo espero, y siempre lo digo, para mí, yo me voy tranquilo en el 2027 si le dejo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya no otra casa de la selección. Creo que ahí conceptualmente se equivocó la administración anterior de la federación, porque intentó replicar lo que era Casa de la Selección Quito, Casa de la Selección Guayaquil. Creo que por hacer un equilibrio regional, no porque haya una verdadera necesidad. La Casa de la Selección de Quito es la Casa de la Selección mayor, y hoy hemos reenfocado el tema de Daule hacia el fútbol femenino, hacia las categorías más chicas, para que ellos también tengan ya el tráfico y la congestión en la Casa de la Selección Quito empieza a ser importante y en momentos ya empieza a ser inconveniente. Pero lo que sí le está faltando al fútbol ecuatoriano es una gran infraestructura donde se pueda hacer fútbol base. Y digo hacer fútbol base en el sentido de poder tener campeonatos en las categorías más pequeñas a nivel país y que los podamos traer a hacer un gran torneo, un gran final de torneo donde todo ese talento se visibilice y ya podamos nosotros elegir lo mejor que hay en el país
Y no estoy hablando de la sub-15, de la sub-17, estoy hablando de los 8, 9, 10 años. ¿Por qué? Porque creo que en esa élite es donde debemos tratar de influir, porque creo que hoy el fútbol ecuatoriano como sistema general no tiene la capacidad de invertir en la formación de todos los futbolistas ecuatorianos. Ojalá lo haga en el futuro y ojalá se pueda hacer y ojalá la federación sea parte de ese cambio. Pero hoy, por lo menos a la élite deportiva, nosotros tenemos que empezar a influir en esa élite deportiva a una edad muy temprana, en su educación, en su psiquis, en su formación psicológica, en su nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Porque creo que ahí es donde más podemos cambiar el fútbol ecuatoriano. Y estamos trabajando, tenemos creo que contrario a lo que normalmente sucede, tenemos una muy buena perspectiva con los fondos para los próximos 3 años. Hoy estamos buscando con el gobierno nacional, con las distintas alcaldías del sitio donde ese proyecto se pueda montar. Yo tengo plena confianza de que ese proyecto, si no queda inaugurado, va a quedar prácticamente terminado antes de que yo termine mi paso por la federación. Creo que es lo que le podemos dejar al fútbol ecuatoriano. Creo que nuestros chicos merecen esa oportunidad de cambiar sus vidas a una edad un poquito más temprana, no necesariamente con dinero, sino con apoyo de todo tipo. A propósito de ofrecimientos políticos, de la mano del Ministerio del Deporte, Andrés Guzmán hablando de una posible Copa América aquí en el país. ¿Cuál es su perspectiva? Mire, yo se lo dije al presidente y se lo dije a Andrés, la intención ya es un gran paso. La intención del gobierno nacional ya es un gran paso. Después, eso va a tener que materializarse. Ustedes, quienes pueden haber estado en un mundial, en la Copa América ahora o en la Copa América de Brasil anterior, se pueden haber dado cuenta de todo lo que toma ya la organización de un torneo de esta magnitud. La Copa América de los Estados Unidos va a vender más de 1,5 millones de boletos. Y ustedes, no tengo que contarles cuánto vale un boleto promedio en los Estados Unidos. Se pueden imaginar ustedes lo que eso significa en ingresos para Conmebol y sus asociaciones miembros. Entonces, el rato que uno tiene 10 países votando por una sede, eso pesa y pesa muchísimo. Pero yo creo que la intención es muy buena. Creo que si se logra la inversión, se puede poner al país en perspectiva de organizar una Copa América femenina, alguna competencia grande de las que tiene Conmebol, pero como digo, hoy eso requiere inversión y no solo es arreglar 3-4 estadios, es vialidad, es aeropuertos, es comunicaciones, es hospitalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que hacen a un torneo de estos y hoy la parte comercial manda y tenemos que hacer mucha conciencia de esto porque nuestro torneo en los Estados Unidos hoy es un éxito comercial a toda costa, a pesar de que muchos dicen, yo me paré en los Estados Unidos, en Las Vegas, y parecía que no había Copa América. Es tan grande los Estados Unidos que no se siente que hay un torneo de esta magnitud. Seguramente sucederá en menor medida incluso con el Mundial. Pero en la parte comercial y en la parte de los aficionados que llegan a los partidos y en la parte de conexiones aéreas, de aeropuertos, de estadios, de rutas, de buses, de hospitalities, de hoteles. La verdad es que hoy a nuestra pobre Latinoamérica le cuesta competir para poder organizar nuestros torneos. Siendo honestos, no es posible, ¿no? Además, corríjame, ¿no se tenía que presentar el dossier ya ahora en agosto? No, todavía está eso lejos de hacerse. Pero, como digo, posible o imposible va a depender de lo que se pueda poner como país sobre la mesa, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que en esto hay que hablarle a la gente como es, ¿no? Es decir, si el gobierno tiene la intención y se puede hacer la inversión, ¿por qué no podemos soñar con ser una sede? Pero tenemos que estar claros en que con lo que hoy tenemos es muy difícil organizar un torneo de esta magnitud. Tal cual. Yo quiero volver, presidente, al tema de la elección de técnico. Esta es una radio que da mucha cabida a la gente opina, nos llama a partir de la salida de Félix Sánchez Vaz y muchas de las inquietudes que ellos nos han trasladado es
¿por qué no un cuerpo técnico ecuatoriano? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿No es opción para la federación un cuerpo técnico ecuatoriano? Hace un par de días habló Alex Aguinaga, que él había conversado con Edison Méndez, con Antonio Valencia, que la carpeta está ahí, decía, ojalá algún rato la vean. ¿Es así? ¿Ha habido un acercamiento oficial de ellos? ¿Y cuál es su visión? A ver, conmigo no, y a mí no me gusta ponerle cédula o nacionalidad a los candidatos, es decir, yo elijo o pretendo elegir los candidatos por su capacidad, por su presente, por lo que están haciendo en el fútbol, por los títulos que han conseguido, por la capacidad que yo creo pueden tener, no solo de dirigir el grupo futbolísticamente, sino de tener una ascendencia sobre él y poder influir en el grupo positivamente. Entonces, en la medida de eso, si hay técnicos ecuatorianos que puedan cumplir con esas condiciones, los consideraremos. Si consideramos que las carpetas de técnicos ecuatorianos no llenan esos requisitos, pues no las consideraremos, no por no ser ecuatorianos o por ser ecuatorianos, sino porque consideramos que cuando uno contrata a un profesional tiene que contratarlo bajo un sistema de requerimientos y de una lista de requisitos que se tiene que llenar. ¿Pero le gustaría a usted que algún rato se pueda dar una situación así? Pero me encantaría que los técnicos ecuatorianos salgan adelante y en algún momento tengan no solo la cédula ecuatoriana para presentar, sino también un currículum importante como para hacerse merecedores de una consideración. ¿Tiene un plazo? Porque habla usted de analizar carpetas, ¿se han puesto ya un plazo? Digo, porque la eliminatoria vuelve ya en septiembre, tiempo no hay. ¿Cuándo dicen ustedes podría ya estar? Lo antes posible, pero siempre que he dado una fecha me he tenido que comer mis palabras porque hay cosas que no dependen de mí, que muchas veces demoran los procesos de selección y demoran los procesos de contratación que son bastante complicados. Entonces, lo antes posible. Si pudiera ser ayer mismo. Pero me imagino el tema económico sigue siendo un limitante en alguna medida. ¿O ustedes por un buen nombre están dispuestos hoy a entrar en esfuerzos que probablemente no sean cómodos, pero que la federación dice los podemos hacer? A ver, yo creo que el tema económico es un limitante, pero lo es para todas las federaciones de Sudamérica. Es decir, lo que puede pagar hoy Ecuador no está muy alejado de lo que pagan el resto de países, ¿no? Hay un promedio en Sudamérica que se paga más o menos lo mismo. Y es bastante, sí, se paga más o menos lo mismo porque nos hablamos entre nosotros, porque generalmente los técnicos que trabajan en clubes ganan menos, entonces cuando van a aspirar por una selección reciben más o menos el mismo y uno se compara, irremediablemente se compara. Por eso, cuando ha habido de estos proyectos que han sido disruptivos en cuanto al económico, como terminó siendo, por ejemplo, el proyecto de Peckerman en Venezuela o en Colombia, como hoy es el proyecto de Bielsa en Uruguay, son esfuerzos que hacen los países y que terminan siendo esfuerzo país, porque involucran esfuerzos del gobierno y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas las federaciones más o menos tenemos un presupuesto similar y creo que eso nos da acceso de alguna manera a los mejores técnicos que hay en el medio en la actualidad, ¿no? Entonces, la parte económica no es algo que nos va a preocupar demasiado, que no nos limita. Tal vez si es que le llamamos a Jürgen Klopp sea un limitante hoy, pero dentro de donde nos estamos moviendo y dentro de donde yo creo que nos debemos mover, es un limitante, pero no es un limitante, si se quiere decir, no es prohibitivo el tema económico. Y ahí, presidente, usted ya lo acaba de aclarar. De hecho, usted mencionaba que de 3 auspiciantes a 23 han subido en su administración, de 4 a 10 millones es lo que ustedes están generando. Por lo que acaba de manifestar, entiendo que la economía de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no sé si podemos decir está saneada, pero está estable, está equilibrada. En este contexto, y para tratar de desmitificar, tomando en cuenta lo que decía también David, acá llaman muchos aficionados, las redes sociales publican una serie de rumores, le voy a preguntar por 4 nombres y usted me dice si quizás podrían ser considerados, han sido considerados o no. Guillermo Almada, Sampaoli, Subeldía y se me está escapando uno más, Martín Anselmi, los 4.
Yo creo que por el presente de cada uno de esos técnicos siempre van a estar ahí en la discusión. No me animo a decirle sí o no candidato, porque creo que eso, cuando uno todavía no ha hecho un contacto con alguno de ellos, es faltarles el respeto, ¿no? ¿Se han contactado con alguno de ellos? Ahora, en la actualidad. Esos temas me los guardo todavía para mí. Esos temas me los guardo todavía para mí. Y seguramente... Capaz, sí, eso quiere decir que es que verá que después de esto la gente va a estar a escribir en redes, etcétera, y se va a generar una serie de rumores. Por eso acudimos no, a ver, yo a veces uno también se emociona en esto de tirar los nombres y discutirlos y empezar a discutir los nombres que pueden ser y los que no pueden ser, pero tengo que guardar toda la prudencia del mundo porque, como digo, a un técnico al que no se le ha llamado, no se lo puede decir candidato, y a un técnico al que no se lo ha llamado todavía tampoco se lo puede decir no candidato, porque creo que es faltarle el respeto, ¿no? Pero creo que usted ha citado 4 nombres de técnicos que tienen un excelente presente, que conocen nuestro medio y que creo que tranquilamente podrían ser candidatos a dirigir la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros vamos a cumplir con el proceso, que es primero establecer quiénes están disponibles, quiénes podrían estar dispuestos a venir, quiénes encajan dentro de una realidad económica que tenemos, estructurar una lista, hacer un análisis de fortalezas y debilidades de cada uno de ellos y después presentar ese análisis en el pleno del Consejo para que se pueda tomar la decisión final. Como usted me decía, no tenemos tiempo, así que todo eso tiene que ser a velocidad máxima, si se quiere, sí. Máxima. Hablando la de semana máxima. Sí. Vamos a ver, lo más rápido posible. Para ir resolviendo eso, unas dudas puntuales, al menos de mi parte. Caso de temas de contienda legal, ¿cómo está el estado de los mismos? Hernán Darío Gómez, Gustavo Quinteros, Gustavo Alfaro. A ver, Hernán Darío Gómez, terminamos ya de cancelar el acuerdo que hicimos con él cuando salió, no se le debe absolutamente nada. Aquí se habla muchísimo de que Cruyff se fue llevando un montón de plata. Cruyff no se fue llevando ni un centavo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él tenía una cláusula de rescisión unilateral que era bastante alta, que además no solo era más alta que los valores que le debíamos por los meses que había trabajado. Entonces, Cruyff a nosotros no nos costó un centavo, por ende no hay una deuda pendiente con él. El tema de Gustavo Alfaro sigue en la FIFA, nosotros tenemos ese valor provisionado y en una cuenta para cuando el TAS, digamos ahora, determine que hay que pagar. Ustedes saben que eso no se ha pagado no porque la federación no ha querido, sino porque el entrenador pretende cobrar montos que para nosotros no están dentro de los montos pendientes, y sobre todo un monto alto que correspondía, según él, a una participación en 16avos de final del Mundial, que para nosotros es algo que no existe. Para él es una fase más del Mundial y por ende pretende el 10% del valor que la federación recibió por participar en el Mundial. Pero el valor que nosotros consideramos que está pendiente con él está provisionado y en una cuenta esperando la decisión final del TAS. Gustavo Quintero recibió ya el pago total del laudo que, a pesar de no haber sido un tema de nuestra administración, tuvimos que pagar, porque creo que de una forma no muy responsable se lo echó poquito antes del fin de su contrato y él demandó, se pagaron cerca de $500,000 de esa indemnización, pero ya está pagada, así que en eso... Y las deudas locales, perdón, arbitraje, porque había un convenio de pagos con sí, los árbitros, fútbol femenino, la Copa Ecuador última, ya se liquidó eso también. A ver, Copa Ecuador está todo liquidado, todos los valores anteriores de Copa Ecuador están liquidados, el fútbol femenino está pagado, estamos ya con el nuevo año y las nuevas aportaciones a los clubes. El tema del arbitraje es un tema un poco más grande y por ende un poco más complicado, pero venimos cumpliendo nosotros puntualmente con el convenio que hicimos con el gremio de los árbitros. Así que yo estimo que todas esas deudas en un lapso no mayor a 1 o 2 años van a terminar de sanearse antes de que yo salga de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y lo que decía Eduardo no está completamente en azul la federación, pero hoy tiene una operatividad buena, ¿no? Tenemos acceso a crédito, los bancos
confían en nosotros, eso nos permite a nosotros financiar cierta actividad cuando necesitamos traer flujos a presente. Hemos aumentado el valor de nuestros auspicios prácticamente en un 200%. Entonces la federación está saliendo adelante, no quiere decir que no tengamos deudas y un presente que aún todavía sigue siendo complicado. Siempre que uno tiene alguna deuda, eso no le permite dormir tan tranquilo. ¿Está en capacidad de traer un técnico de la envergadura, por ejemplo, de Marcelo Bielsa, del Tigre Gareca, por citar 2 casos nada más? A ver, Marcelo Bielsa está trabajando, así que complicado. No, le digo algo similar. A ese nivel. Como ejemplo, a ese nivel, exactamente. Sí, cuando nosotros hablamos con Gareca prácticamente teníamos un tema cerrado con él. Que estaba lejos de los valores que él llegó a ganar en Perú, pero que eran para nosotros era hasta donde podíamos estirar el tema. Él dijo que acá se demoraron en responderle, ¿no? Sí, nosotros nos tomamos unos días para estructurar el tema. En eso la verdad es que apareció Vélez Sarsfield, que claro, él nos dijo es un equipo, es el equipo de mi vida, el equipo que me llega al corazón. Me llamó Cristian Bacedas y yo a Vélez no le puedo decir que no, así que presidente, le agradezco muchísimo, me hubiera encantado dirigir Ecuador, pero hoy estoy abocado y voy a intentar salvar a Vélez, ¿no? Y esa fue la verdad de por qué no llegó Gareca en su momento, ¿no? Pero creo que Ecuador, como digo, en sus finanzas está, porque además venimos haciéndolo dentro del el contrato de Sánchez Vaz y el contrato de Alfaro, eran contratos que estaban dentro de ese promedio del cual Esteban hablaba, de la región, y veníamos cumpliendo a cabalidad. Es decir, a Félix no tenemos sino el mes de junio pendiente, que es lo que se paga en los primeros días de julio y nada más, ¿no? Entonces veníamos cumpliéndolo, lo cual quiere decir que la federación sí está en capacidad de afrontar un contrato que esté dentro de la media de lo que se paga hoy en Sudamérica, y que creo que es salvo alguna excepción como lo de Bielsa o como algo así, que son valores ya más altos, porque son técnicos que ya no se mueven fácilmente por su edad, por su reputación, por lo que han conseguido, eligen no solo económicamente, sino muy puntualmente los proyectos con los que se involucran. Fuera de eso, yo creo que estamos en capacidad de traer un muy buen técnico a Ecuador. Aquí se habla mucho y creo que a la gente hay que terminar de hacerle comprender que no es solo cuestión de que alguien me decía, Lionel Scaloni gana 2.800.000, ¿cómo no podemos pagarle eso? Y ellos creen que es cuestión de que yo coja mi teléfono, le llame a Lionel Scaloni y le diga, ¿sabes qué? Estoy en capacidad de pagarte Tengo 3. 4. Y Lionel Scaloni le va a coger, le va a decir al Chiquitavia, sorry, me llamó el de Ecuador, me puede pagar un poquito más de lo que gano aquí y ya llego. Y mucho menos cuando hablamos de Klopp, cuando hablamos de Mourinho, cuando hablamos de todo, ¿no? Ellos no solo eligen proyectos por el valor que se les pueda pagar, sino eligen proyectos deportivos acordes a la estatura que tienen ya como técnicos, y creo que en nuestra realidad ni siquiera podríamos, quizás no solo afrontar el valor de los contratos, sino afrontar todo lo que viene con eso en cuanto a exigencias a nuestro pobre país golpeado por la delincuencia como un sitio espectacular para vivir. ¿Eso le influyó al profesor Sánchez Vaz, el tema de la situación actual del país? ¿Cree usted? Yo creo que nos ha influido a todos, Esteban, y a ellos no va a ser, no debe haber sido la excepción. En algún momento alguno de los miembros del cuerpo técnico ya envió su familia de vuelta a vivir a España y se quedó acá solo. Sin duda que tiene que influir. ¿Cuántos amigos suyos, amigos míos, amigos nuestros dicen, si yo pudiera mañana me voy? Me iría a vivir en otro sitio donde pueda caminar más tranquilo por las calles, y eso para alguien que es un extranjero y que viene a trabajar acá debe ser absolutamente más fuerte que para quien tiene un arraigo como nosotros. Una cosa que me parece muy importante antes de hacer la pausa, ingeniero Vegas, ¿por qué a vista de la gente, y esto opinado también en medios de comunicación, ¿por qué se comieron Arboleda y Plata, no sancionaron a Páez? ¿Cuál fue la responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un asunto muy delicado que involucraba a un menor de edad como Kendry Páez? Le digo esto
se lo transmito, porque esto mismo comentamos acá, y a veces los periodistas hablamos, y claro, cuando tenemos a los protagonistas acá presentes, no les decimos lo mismo que decimos en los programas. ¿Por qué se comieron a Plata? ¿Por qué se comieron a Arboleda? ¿Por qué los hicieron, a vista de mucha gente, responsables de algo que era responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Ingeniero Vegas. A ver, no nos comimos a nadie. Uh-huh. El tema es que eso que sucedió en Nueva York no está estipulado en ningún reglamento, por ende no está estipulado dentro de una posible sanción. Yo con esto no me lavo las manos. Lo que quiero es decir, no es tan fácil como te pasaste el semáforo en rojo, te quito 3 puntos de la licencia y te pongo una multa. Esto ya tiene que ver con el perfil que uno quiere ver y que uno quiere tener dentro de la selección. Y eso es un tema, un criterio de selección, si se quiere, para mí. Uh-huh. Y por eso nosotros encargamos de ese tema al cuerpo técnico, es decir, como un criterio más de selección. Lo de algunos de estos jugadores había sido ya repetitivo. Creo que ni siquiera hay una reflexión, ni siquiera hay un acto de contrición en el tema, sino más bien una firme convicción. Entonces, creo que nuestra responsabilidad con Kendry es levantarlo y cuidar de él. Lamentablemente, el día que salieron, que tuvieron un momento libre, él no estaba autorizado a salir si no era con permiso de sus padres. Y lamentablemente... Tenía un tutor, Kendry Páez, porque el tema de fondo es ese, cómo se cuidó a un adolescente en una delegación de adultos que tiene un cuidado especial, y esto puesto él tiene una ley, ¿no? Él tiene una persona a quien permanentemente nosotros consultamos qué puede y qué no puede hacer. Uh-huh. Lamentablemente creo que falló también por ese lado, ¿no? Y es una pena, pero yo en eso ya no quiero elaborar más, porque creo que Kendry es un chico que hoy necesita todo el apoyo del mundo, porque está viviendo algo que a cualquiera de nosotros le hubiera costado muchísimo vivir. Fue un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, perdón, no Mundial, fue subcampeón Sub-17, fue un Mundial Sub-20, fue a la selección mayor y ahora juega una Copa América, todo en un lapso de un año y a los 17 años. Si usted y yo nos acordábamos a los 17 años, no solo todo lo que hacíamos bien, sino lo que alguna vez hicimos mal y nos costó alguna cueriza de nuestros papás. Podemos, pero no era necesaria, no es mucho para pero no era necesaria una cueriza a Kendry, figurativamente, ¿no? Claro. Hablando, una cueriza sí, a Kendry Páez. No era necesario una sanción de parte de ustedes como dirigentes, porque cuando usted dice dejamos en manos del director técnico, es como un poco también nosotros nos quitamos la responsabilidad de encima. No era necesario una cueriza, Páez. Él tuvo sendas conversaciones y reprimendas de parte de, sobre todo el cuerpo técnico, pero también de todos los que estamos alrededor, en cuanto a que esto no cabía, ¿no? Yo digo de vuelta, lamentablemente a estos, y hace un momento al principio de la entrevista yo decía, deshumanizamos a la selección y a los futbolistas. Y yo sí creo, o sea, ellos tienen una responsabilidad muy grande por ser personajes públicos, pero qué tan fácil es a los 17 años entender cómo manejar esa responsabilidad y ese perfil público, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser mucho más empáticos, no para justificar lo que sucedió, pero sí para entender que esto puede más bien positivamente influir en el final de su formación. Presidente, y ahí no sé si ustedes esto que sucedió lo toman también como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para mejorar, una oportunidad para que quizás atiendan una formación integral que no sé si ustedes le están brindando como Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué están haciendo ustedes para darle esta formación integral a los futbolistas? Y por ejemplo, cito otro caso. ¿Qué están haciendo ustedes para profesionalizar a los deportistas? ¿A qué me refiero a profesionalizar a los futbolistas? Algo que decía Frickson Erazo acá cuando conversábamos tras las declaraciones de Carlos Grueso. Enseñarles cosas tan básicas como la importancia de
enfrentar a los medios de comunicación, ser un vocero correcto de la selección ecuatoriana de fútbol, qué decir, cuándo decir, cómo decir las cosas, su manejo de las redes sociales, entre otros aspectos que son fundamentales, sobre todo cuando se tiene a chicos tan jóvenes y que muchos de ellos vienen de estratos sociales muy bajos, familias disfuncionales o que no cuentan ni siquiera con educación de calidad. Es que justamente a eso iba yo con todo el trabajo que hemos hecho y con todo el trabajo que tenemos que hacer cuando hablábamos de ese tema del fútbol base y de poder identificar la élite y ya meternos en, no traerlos, sino quizás meternos en sus vidas, meternos en sus casas, a ver cómo comen, cómo viven y tratar de mejorar todo eso. Nosotros en las selecciones, y ese es parte de haber trabajado mucho en la profesionalización de las selecciones, ya desde la sub-15 nosotros exigimos un cierto nivel de comportamiento con los uniformes, en las horas, en la puntualidad, en la manera de saludar, de despedirse, de dirigirse a los colaboradores de la selección. Ya cuando son más grandes sí reciben algo de media training. Eduardo, hablábamos de Carlos, y yo a Carlos, yo de Carlos creo que Carlos exteriorizó un malestar que había dentro de la selección ecuatoriana de fútbol, porque se destruyen vidas. Hoy lo que está sucediendo, por ejemplo, con una persona tan querida como es Ener Valencia para la selección ecuatoriana de fútbol, no solo es injusto, sino es ruin, es cruel, y no debería hacerse con un seleccionado, porque finalmente la selección se habla mucho del equipo de todos, etcétera, 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 de que hay que apoyarla. Y yo hacía un parangón como un hijo, ¿no? La selección como un hijo, no ninguno de los jugadores, no se me malentienda. La selección como un hijo que uno tiene que tratar de cultivar ese cariño que le tiene siempre, gane o pierde. Eso no quiere decir que no nos sentemos a decir no nos gusta el técnico, no nos gusta el 3-4-3, no nos gusta el 4-4-2, no nos gusta la elección del delantero, etcétera, etcétera. Pero destruir vidas así me parece que no está bien, y creo que ese malestar fue el que Carlos Grueso exteriorizó, pero creo que era un malestar de todo el grupo de jugadores, y para mí justificado. Quizás era el momento. Quizás fue equivocado el hablar de la gente que fue a apoyar, porque ahí también se ven historias muy lindas de humanismo, de gente que deja todo para ir a apoyar a la selección, y creo que juzgamos a todos por unos pocos, y ese es un error también. Pero creo que en ese momento había un resentimiento muy importante del grupo de jugadores con un sector de la prensa y con la gente que hace eco y que sigue a ese sector de la prensa, que yo creo que estaba plenamente justificado, porque se puede criticar mucho, se puede criticar poco, pero lo que no se pueden es, como decía antes, destruir vidas, destruir familias, porque nuestros hijos sufren. El hijo de Ener, como su hijo o como el mío, va al colegio, tiene compañeros, su esposa seguramente tiene amigas. Ahí está el caso de Gabriela Chilier, que yo hacía una autocrítica, a mí me dejó marcado eso, eliminatorias rumbo a Rusia, no pasaba un buen momento en la selección, se le criticaba, se le decía cualquier cosa, y a los pocos meses su esposa falleció, falleció, entonces eso, no hay que olvidarnos de que son seres humanos ante todo. Por supuesto, yo miraba después del partido con Argentina el sufrimiento de las familias de los jugadores ya en el hotel, cuando pudieron ir a verles, cuando pudieron estar. Estos chicos son padres, muchos son padres a muy temprana edad. Nosotros no a esas edades, con niños de 2, de 3 años, dejar la casa un mes y medio, vivir en un avión, ni siquiera entendemos lo duro que pueda ser, y no hay toda la plata del mundo que pueda devolver esas cosas. Es una elección de vida, pero al final... Estamos totalmente de acuerdo, Sí. ingeniero Egas, pero ¿por qué? Usted como presidente de la federación, porque usted es el presidente, no porque sea Francisco Egas, ¿no? ¿Por qué no escuchamos de un dirigente decir la responsabilidad es mía, es nuestra? Es nuestra porque no les dimos las herramientas necesarias para que cumplan con esa aspiración que ustedes como hinchas se ponen. Porque Jordi Caicedo no falle el gol porque Jordi Caicedo lo quiere fallar, sino porque es un problema de formación. Ener Valencia no patea el penal de la forma como pateó pensando en fallarlo, sino porque a lo mejor emocionalmente la situación lo superó. Entonces, ¿por qué ustedes como dirigentes no se hacen cargo y le dicen a la gente la responsabilidad no es de ellos, es nuestra?
como dirigentes, como presidentes de clubes, como federación, como Liga Pro, nosotros somos los responsables, ¿no? Yo creo que ese debería ser el mensaje cuando queremos liberar de una situación que usted manifiesta, es una situación hasta cruel con los jugadores. Estoy completamente de acuerdo, Javier. Estoy completamente de acuerdo. En algún momento yo lo he dicho, pero quizás tiene que ser un movimiento mucho más fuerte. Yo he dicho que la capacitación de los dirigentes del fútbol va a ser el primer paso hacia un verdadero desarrollo, porque somos los encargados de llevar a cabo todos los otros procesos. Y si no entendemos, si no somos capaces de leer un presupuesto, de hacer un presupuesto, de leer un balance, mucho menos de controlar o de influir positivamente en nuestros jugadores, en la parte psicológica, en la parte de formación, etcétera, etcétera, no vamos a llegar a ningún lado. Y la prueba es que aquí hay pocos, capaz nos sobran dedos en la mano para contar los proyectos que sí lo han hecho. Y el diferencial es muy grande. Entonces, si todos lo haríamos, estaríamos hablando de otro fútbol ecuatoriano, y estoy completamente de acuerdo. Y si es que tengo que hacer una autocrítica, un mea culpa a que eso no haya sido un movimiento todavía más grande y todavía más fuerte, no tengo ningún problema, porque en verdad creo que usted tiene la razón. Vamos a la pausa, ¿les parece? Sí, vamos a la pausa, regresamos ya con el cierre de esta nota. La Radio Redonda. Bien, vamos a cerrar esta charla con Francisco Egas, aprovechando al máximo, porque no sé si regrese en algún momento. No sabemos cuándo vuelve. No sé cuándo Ya vuelve. dijo que iba a enmendar uno de sus temas, era la comunicación. Claro. Precisamente. ya está tomando viralidad y notoriedad de esto. Tenemos un medio que dice: en la convocatoria de la Copa América me hubiese gustado meter algún nombre. Y yo lo que dije fue, a mi gusto personal, la convocatoria de la Copa América hubiera tenido, si es que yo hubiera sido el técnico, hubiera sido distinta en algún nombre, pero el respeto profundo hacia el técnico hizo que yo ni siquiera sugiera. Así que, pero bueno, ya estamos acostumbrados a todo esto. Presidente, a 2 años de sucedido el tema del TAS con Byron Castillo, ¿cómo evalúan ustedes la gestión ya realizada ya con todo lo que sucedió? ¿Cómo evalúan la gestión que se realizó ante el Tribunal de Arbitraje Suizo? ¿Y cómo ven ahora el retorno de Byron Castillo? Y si están tomando alguna previsión en posibilidad de lo que pueda pasar a partir de esta sentencia. Y ahí, disculpa Esteban, y ahí valdría mencionar algo. Los presionaron, se sintieron presionados, porque hoy se habla de presión. Entonces dicen, presionan unos y exigen la presencia de determinados jugadores. Estoy de acuerdo con lo que usted dijo, se lo digo aquí frontalmente. Que Alfaro Moreno no presiona, presionan todos. Que presionan solo acá, presionan acá y allá. Esa es la verdad. Entonces, ¿no fueron ustedes como federación sujetos de presión en ese momento en el que Byron Castillo, por lo futbolístico, tenía que estar en la selección, pero por temas legales, ustedes seguramente como federación se lo pensaron? Y de la mano de eso, tenían a la mano la investigación que se hizo, porque la hizo la Comisión de Investigación de la FEF en su momento, y era un expediente amplio que finalmente el TAS tiene acceso a eso. A ver, ¿No lo vieron? ¿Cómo fue? A ver, otra vez, vamos a recorrer el tema de Byron Castillo, porque creo que vale la pena hacer una memoria de todo esto. ¿Hubo presión? Sí, mucha. Como hoy hay presión por elegir a un cierto técnico, como hoy hay presión por convocar a otros jugadores de un cierto club, etcétera, etcétera. Presión hubo mucha. ¿Esa presión surtió efecto? No. Byron Castillo no fue a la selección por presión. Fue a la selección por gusto del cuerpo técnico de turno, que lo venía siguiendo ya desde hace algún tiempo, y que en el momento en el que se resolvió el caso en la justicia ordinaria, ya no encontramos argumentos para seguir negándonos. El expediente de la investigación nunca estuvo completo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y eso es una pena. Pero porque le pedimos al coronel, porque eso estaba en manos del famoso célebre coronel Jara, que nunca dejó esa documentación, nunca dejó el expediente completo. Por eso el registro civil demandó el jugador demandó al registro civil, claro. Y al no haber la información para refutar lo que el registro civil decía, ese caso se cerró y se le dio la razón al jugador. ¿Llegaron ustedes a pedirle al coronel? Nosotros le pedimos en 1,000,000 de ocasiones la documentación, que la computadora que se me perdió, que se me dañó, que ni sé qué. Coronel, necesitamos la información completa para poder tomar una decisión y para poder seguir el caso incluso antes de que se cierre el caso. Seguramente
Él vio en el futuro cercano que ese audio y que esa documentación iban a tener un valor comercial y así los guardó y así los utilizó, ¿no? Haciendo un daño al país, porque no digo el daño ya en el TAS, sino el daño quizás entregando toda la documentación en su momento como hubiera sido profesional y responsable hacerlo. Entregar toda la documentación para que la federación pueda tomar una decisión con esa documentación. ¿Con Después, esa documentación no convocaban a Castillo? si hubiéramos escuchado el audio que se presentó en el TAS, seguramente hubiera habido otra consideración. Pero, a ver, esto dicho, otra vez yo vuelvo al final del asunto, porque no importa cómo, el Ecuador decide darle la nacionalidad o decide reconocer la nacionalidad de Byron Castillo a través de su sistema judicial. Y ante eso, no hay nadie que le pueda decir al Ecuador, usted no podía haber hecho eso. Porque el Ecuador puede mañana coger a un ciudadano chino y decir porque me caes bien, porque eres lindo, porque eres guapo. Servicios relevantes. Sí, ese es el famoso término. Sí. Pero puede el presidente firmar un decreto y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú eres ecuatoriano. Y desde ese momento ese ciudadano tiene todos los derechos de un ecuatoriano, incluido el poder ser convocado a la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, nosotros, más allá de jara, no jara, lo que se haya aportado o no se haya aportado a la investigación, la conclusión siempre fue la misma. Byron Castillo se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana. Un juez ecuatoriano le otorgó la nacionalidad. Y a mí me llamó muchísimo la atención, pero claro, el TAS es un juez de última instancia en lo deportivo al que no se le puede discutir, no se le puede cuestionar, no se le puede apelar, no se puede hacer absolutamente nada. Es última instancia. Y no dejan de ser 3 ciudadanos, algunos de ellos que seguramente ni siquiera conocen el Ecuador, quienes se sentaron en un escritorio a decidir este tema, sin una investigación, sin venir al Ecuador y decir, bueno, a ver, veamos la documentación, veamos dónde fue, hacer en territorio alguna investigación. Usted le conocía a Castillo, usted le vio, usted le conocía a la madre, él nació aquí, nació allá. Si hacían una investigación etcétera. en territorio, Simplemente se encontraban una cogieron cosa la terrible, documentación ¿no? Y fue la palabra de Jara contra la palabra del resto. Y dijeron, bueno, ok, como no nos podemos meter en un problema con el Estado ecuatoriano, porque no le podemos decir al Estado ecuatoriano que hizo lo que no tenía que hacer. Entonces, reconocemos que Byron Castillo era elegible. Reconocemos que Byron Castillo es ecuatoriano. Pero, a la luz de la documentación, parece que la federación sabía que había algún vicio con la documentación y por ende, con quien sí nos podemos meter es con la federación. Entonces, desde ahí nosotros no entendimos la decisión del TAS, porque finalmente nosotros estábamos sujetos hasta en un tema de discriminación, si es que decíamos, no, este chico no puede ir porque ya el país había decidido. Entonces, pero como es última instancia, ya poco nada se puede hacer. Entonces, fue un fallo tan ambiguo que ahora nos deja con esta ambigüedad a presente, que no sabemos qué es lo que corresponde. Porque además del último párrafo del laudo del TAS es absolutamente amenazante. Es decir, si es que el jugador se vuelve a utilizar, etcétera, etcétera, Ecuador puede ser excluido de una competencia, Ecuador puede ser considerado reincidente, etcétera, etcétera. Entonces, pero si el jugador actúa en Sudamérica como ecuatoriano. Sí, por eso. Sí, pero nadie más ha vuelto a quejarse ante el TAS con el antecedente del laudo anterior. A mí sí me genera una duda qué pasaría si es que alguien vuelve a quejarse ante el TAS por el tema. Si juega ante Bragantino, por ejemplo. Y otra vez, mi conclusión del asunto es que la ambigüedad de la resolución nos deja sin un norte en el tema. Si ustedes me preguntan a mí, el TAS dijo, el jugador es ecuatoriano y es elegible, por ende el jugador no debería tener un problema para seguir desempeñando su actividad como ecuatoriano. Fue decirle a la federación, oiga, a pesar de que de todo esto nos queda la sensación de que usted sabía de este tema y le vamos a sancionar a usted. Entonces, en ese contexto no creo que puedan ser sancionables los clubes que lo utilicen y demás. Pero como digo de nuevo, el TAS son 4 personas sentadas en un escritorio en Suiza que no conocen el tema o lo conocen solo desde la documentación que se aportó en el caso.
y que nos dejan en un limbo importante que para mí es absolutamente peligroso. ¿Y están tomando previsión a partir de eso de lo que pueda suceder? Mire, para nosotros del laudo del TAS nos queda claro que Byron no puede volver a jugar con la selección ecuatoriana de fútbol. Por lo que dice el final del laudo del TAS, no por su documentación, no porque sea o no sea ecuatoriano, no por nada de eso, pero lo que dice el laudo de que la federación puede llegar a ser considerada reincidente y por ende ser excluida de una competencia, para nosotros ya es una gran bandera roja en ese sentido. Y en ese sentido, ¿qué pero ¿y cómo están deberían cuidando hacer? lo demás, más jugadores? Porque reincidencia puede ser no solo con Castillo, sino con un caso similar, y el fútbol ecuatoriano tiene este problema. Sí, nosotros lo que procuramos es tratar de hacer una investigación previa. Cuando un jugador es convocado a cualquiera de las selecciones por primera vez, hacemos una investigación de su documentación en el SRI. Pero ¿por qué no se puede ir más allá? A suceder, porque ejemplo, Alexander Bolaños pasó un filtro, en teoría, cuando él llega a la sub-20. Jorge Célico dijo, yo mismo me encargué de que se revise todo el tema. Y resulta que hoy está suspendido. Con inconsistencias por eso digo, en el registro civil. Nosotros hacemos una investigación previa de cada uno de los jugadores, lo cual no quiere decir que sea infalible y que quizás no tengamos que ir mucho más allá. Es un gran problema que tiene nuestro país con la informalidad de las instituciones y lo que se puede hacer con algo de plata aquí en nuestras instituciones, que es absolutamente triste. ¿Y el fútbol se ha favorecido de esta corrupción? O no, porque capaz ha sido perjudicial. O sea, yo creo que el beneficiarse ha sido muy puntual, pero ha sido perjudicial, porque ha habido muchos chicos que quizás si estaban en su verdadera edad, también eran talentos, pero al estar inmersos en otras edades, cuando se han igualado, ya no han brillado, y ha pasado muchísimo. Y hay jugadores que eran brillantes y que se han perdido. Otros que obviamente jugaban con 5 años más de la edad, con chicos 5 años mayores, y era un espejismo su verdadero nivel. Pero sí, es un tema en el que tenemos que meterle un poco al acelerador para tratar de hacer algo más. En su periodo, se ha ido más allá de las cédulas, porque nosotros tenemos un convenio con el registro civil. No es alguien en la federación que coge la cédula y dice está bien o está mal. Tenemos un convenio, accedemos a las partidas, y ya cuando hay una partida que parece que tiene una inscripción muy tardía o cosas de estas, ya nos saltan las alarmas e investigamos. Este proceso no ha sido infalible, como usted dice, ya el caso de Bolaños es un caso que ha saltado ahora, pero tratamos de hacerlo y vamos a seguir tratando de meterle más controles para que esto no suceda. La verdad es que es el jugador el que tiene que entender, y sus padres quienes tienen que entender que esto no beneficia a nadie. ¿Ustedes tienen claridad, presidente? Eso no me quedó a mí del todo diáfano. ¿Qué pasaría si Byron Castillo juega la Copa Sudamericana con Barcelona como ecuatoriano y, por ejemplo, Bragantino después presenta algún reclamo? ¿La sanción sería sobre el club? A ver, para mí no está 100% claro tampoco. Yo sigo pensando, si es que usted me pregunta desde mi lógica, desde mi pensamiento, yo digo, a ver, ¿qué es lo que dijo el TAS? El TAS dijo que estaba bien elegido, que es ecuatoriano, que puede jugar como ecuatoriano, pero que la federación es la que en su momento debió haber investigado y llegado a este fondo, y por ende esto no debió haber sucedido, ¿no? Entonces, es como un castigo más a la federación, no al verdadero proceso de ecuatorianización de Byron Castillo. Entonces, yo entendería que no debería haber un problema, pero eso no me quita el miedo de que lo haya. Porque para usted debe ser inscrito como ecuatoriano. Es que para mí no debió haber nunca un caso Byron Castillo. Ni en la FIFA, ni en el TAS, ni en ningún lado. Porque el jugador para mí es ecuatoriano. Tiene un pasaporte ecuatoriano y tiene los mismos derechos de todo ecuatoriano. Pero es que el problema ahí es que, dice el fallo, el documento es original. El pasaporte es un pasaporte ecuatoriano que contiene información falsa. Es terrible. Sí, claro, pero eso dice el fallo. Pero hubo un proceso de justicia en el Ecuador sobre esa información, donde ¿qué es lo que decidió un juez? Que el registro civil no había sido capaz de aportar las suficientes pruebas para probar que el jugador no nació en el Ecuador. Pero es que para el ámbito deportivo, para el TAS en este caso, el jugador es colombiano.
No, me parece que ahí hay una ambigüedad y por eso yo decía, Javier, es una ambigüedad peligrosa, porque el TAS no dice el jugador es colombiano. Para nosotros el jugador nació en Tumaco, pero es ecuatoriano, pero era elegible, pero la federación parece haber tenido conocimiento de alguna falsedad en la documentación, por ende le voy a sancionar a la federación. Todo eso dice el laudo del FAS. Dice que nació en Tumaco, pero es ecuatoriano. Que estaba bien elegido, que era elegible por la selección ecuatoriana y que estuvo bien que juegue como ecuatoriano, pero que la federación necesita un castigo por haber, de alguna manera, omitido lo que parecía ser una investigación que daba con que no nació en el Ecuador. Un montón de cosas que no se estructuran en una conclusión muy clara. Pero la realidad es que el jugador ha actuado en torneos internacionales después de este fallo con documentación ecuatoriana. Así es, para mí el jugador es Peñarol. ecuatoriano. Claro. Para mí es el jugador ecuatoriano y esa es la consideración que nosotros tuvimos en el momento en el que dijimos, bueno, ya, ahora que ya no hay duda sobre esto, el jugador tiene que poder ser convocado. ¿Lo asumen como un error? Ya con el resultado del fallo, en fin, asumen como un error haber cedido o falta de la prudencia al menos, tener yo creo que quizás pudo haber sido más prudente el no haberlo hecho, es decir, haber dicho, aquí no nos metamos en esto, es decir, más allá. Creo que quisimos ser muy cuidadosos en decir, bueno, ya está, ya no hay dudas, ya no tenemos que dudar nosotros tampoco, pero no sé si capaz debimos seguir dudando y eso hubiera sido mucho más beneficioso para la selección, pero en estos momentos hablar sobre eso es difícil. Pero le voy a hacer una pregunta porque me están corrigiendo. Yo le he dicho en la entrevista ingeniero Egas, es economista. Sí, yo estudié economía. Disculpe, economista Egas. Le dije ingeniero y... ¿Sabe que estoy tan acostumbrado a que me digan ingeniero porque fui agricultor y floricultor antes de ser dirigente de fútbol y ahí también todos son ingenieros. Y en el fútbol también se acostumbra a decir ingeniero. Debí decirle, economista Egas, ¿es Pizzi candidato a dirigir la selección ecuatoriana? No hemos hablado con él ni lo hemos tenido en ninguna carpeta. Yo una puntual. ¿Por qué no pueden confluir en ideas con la Liga Pro? Más allá de cualquier situación personal entre usted y Miguel Ángel Or, pero es que es ya un tema muy evidente. Y es lamentable como cualquier tema en que se podrían sacar conclusiones positivas o proponer cosas, acaba en, no, es que el Or no se lleva con ellas. ¿Qué ¿Realmente pasa? se llevan bien o mal? Bueno, yo creo que a nivel personal no hay una relación, no somos amigos, creo que a eso ha contribuido algunas cosas. De mi lado, el rol que tuvo Miguel Ángel Or en todo lo que sucedió en el 2020, cuando intentaron sacarme a mí y sacarnos a varios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con una decisión increíble de directorio. Entonces no hay una relación personal, seguramente él tendrá también su lado de la historia y por la cual él tampoco me considera su amigo ni tiene una relación personal conmigo. Luego, las instituciones caminan de la mano en lo que tienen que caminar, coordinan lo que tienen que coordinar, hablan lo que tienen que hablar, pero lo que pasa es que nosotros no entendemos por buena relación y no quiero usar la autonomía, porque la autonomía es buena, sino el completo libertinaje de la liga en cuanto a las reglas, a respetar los estatutos de FIFA Conmebol, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo, por ejemplo, opinión en los 8 extranjeros, para poner una cosa puntual. Yo iba por ese lado, sí. No, bueno, esa es una decisión de los clubes. Errada o no, esa es una decisión de los clubes. ¿Pero es errada para usted? Mire, yo creo que hay que entender de dónde viene. A mí me hubiera gustado que no se suba tanto el cupo, porque creo que el espacio para nuestros jugadores es importante. Pero también creo que nuestros jugadores se ganan el espacio en base a su calidad. Y en eso digo, hay dos cosas y se puede interpretar de dos maneras y yo creo que la verdad está en algún lado en el medio de las dos. O no juegan todos los extranjeros que se traen, porque no se trae extranjeros de verdadero nivel como sí se hacía cuando eran 3 o 4, o hay jugadores ecuatorianos que son mejores que esos y se ganan el espacio. Entonces, yo creo que ese tema hay que entender de dónde viene. Los clubes están, y volvemos a la génesis del problema, los clubes están muy complicados económicamente. Creo que pocos clubes trabajan en divisiones inferiores, por ende, la capacidad que tienen de generar nuevos jugadores en sus divisiones inferiores es poca.
en algunos casos nula. Tienen que ir al mercado a contratar 10, 12, 15 jugadores por año. Y eso hace que los jugadores ecuatorianos que son pretendidos por 1, 2, 3, 4, 5 clubes en el mismo año se encarezcan muchísimo y sea mucho más fácil tapar ese hueco con un extranjero. Pero le está generando un problema a usted, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, porque no hay jugadores. El espectro de jugadores de nivel se reduce. En determinadas posiciones, Sí, sobre todo. sí. Yo creo que Ecuador hay 2 o 3 posiciones del campo donde ha sufrido ese tema, porque claro, no hay jugadores, se traen extranjeros, y no hay jugadores porque se traen extranjeros, no salen los nuestros. Entonces, ha sido difícil generar, por ejemplo, en delanteros de nivel en el Ecuador, más allá de que hoy le escuché a Jorge Célico decir que lo que pasa es que no vemos bien a los jugadores, pero ustedes coincidirán conmigo en que ayer veía yo, después de que jugaba Córdoba y después entraba Sinisterra y después estaba sentado Borré en el banco, yo decía, pucha, ahí sí, nosotros no tenemos esa profundidad en esa posición de jugadores de verdadero nivel. ¿A usted, presidente, le dejó conforme la manera en la que se resolvió el caso Barcelona, el caso El Nacional de la intervención que le correspondió a la FED? Yo creo que en los 2 casos tuvimos un rol fundamental en que se respeten los reglamentos, en que se hagan elecciones bien hechas y en que finalmente lleguen a los clubes quienes tenían que llegar a los clubes. Nosotros no estábamos por uno o por otro. Necesitábamos que a los clubes lleguen quienes tenían que llegar. Y en los 2 casos creo que mucho más accidentado el caso Barcelona, porque no se llevó el proceso de alguna manera adecuadamente, al final el proceso se lo hizo adecuadamente, pero en el camino hubo intentos de obviar pasos y etcétera, etcétera. Pero creo que en los 2 casos está de presidente la persona que sus socios eligieron que sea el presidente, y eso ya es exitoso para nosotros, independiente de si nos parece el mejor o el peor, o no, que en eso nosotros no tenemos por qué meternos. En esa línea, presidente, ¿cuándo se podrá resolver la situación del Cumbayá? Acá conversábamos con jugadores, conversábamos con el interventor también, y claro, tienen diversas posturas, diversos relatos, pero en el fondo están seres humanos, familias que están viviendo una situación complicada. Aquí enfrente nomás se pusieron a entrenar hace pocos días. Eduardo, le voy a contar una cosa. El día que se pusieron a entrenar en la Carolina y que llegaron a visitarles, a decirles pobrecitos, cómo están. Les estaban esperando en la federación. Tenían cancha en la federación. Conversamos con el interventor y él nos dijo que solo llegaron 2. Sí, así es. Entonces se está manejando al Cumbayá políticamente, de un lado del asunto, ¿no? Nosotros esperamos concluir el proceso del Cumbayá. Ha sido un proceso realmente complicado porque hay mucha documentación que se ha falsificado en el camino. Entonces tenemos que regresar hacia encontrar la documentación que no era falsa, para encontrar la génesis del asunto. Pero cuando uno tiene actas de asamblea falsas, con firmas de socios falsas, renuncias de socios falsas, etcétera, etcétera, es muy complicado integrar un padrón de socios. Vamos a tener que retroceder 4 o 5 años para integrar el padrón de socios, y nuevamente que esos socios que originalmente eran los socios del Cumbayá decidan quién es la persona socios del 2018. Me parece que es algo así, es decir, hay actas, la asamblea del 2019 y los socios del 2019 ya están viciados, y después las renuncias de ellos también están viciadas, y después los nuevos socios, es complicado, y habla muy a las claras de la poca institucionalidad que tienen nuestros clubes, lamentablemente, ¿no? Este es un club de primera categoría, sí. Es una tristeza enorme. Con todo esto que usted dice, yo noto al menos particularmente que hay a veces un distanciamiento muy fuerte entre los clubes y la federación, como que la federación a veces es una isla por este mismo tema de que hay un organismo como Liga Pro que los rige a ellos. No, de ninguna manera. Yo tengo una excelente relación con diría el 80-90% de los clubes. Con todos ellos hablamos permanentemente, con todos ellos... ¿Tienen miedo de hablar con usted de ellos por lo que les pasa en Liga Pro? De acercarse a la federación. Me parece que lo piensan 100 veces en reunirse conmigo, ya no nos podemos ni reunir en paz. No se puede ser amigo de los dos hoy por hoy. Parece que no, parece que hay que tomar partido. No, de ninguna manera. Yo en ese sentido yo tengo una muy buena relación con los clubes, trato de ayudar en lo que puedo ayudar. Creo que lo que sí se ha perdido y tenemos que recuperar es el contacto permanente entre los clubes y su federación. Exacto. ¿Por qué? Porque antes estaban ellos todos los martes ahí en el comité ejecutivo hablando, y uno se veía una vez por semana, y entonces
era mucho más cercana quizás, mucho más cercano el contacto. Tratamos de periódicamente tenerlos con nosotros en algún partido de la selección, en algún evento en la casa de la selección. No se lo puede hacer tan permanente, pero con la gran mayoría de ellos yo tengo una relación muy buena y fluida. Lo que pasa es que en estos momentos la federación poco influye en las decisiones que ellos toman en la Liga Pro. Entonces usted me escucha hablar como que yo fuera un tercero y digo, allá se hace esto, no se hace esto. Entonces, no tanto arréglense allá, porque me siento siempre parte y me siento siempre responsable y creo que lo soy. Entonces, justamente por no decir arréglense allá es que me compro un montón de problemas. Presidente, ha sido una ocasión valiosa esta para poder conocer de su parte el momento actual, que vaya, es un momento actual significativo en la historia de la selección nacional. Se ha ido un técnico, Ecuador quedó fuera de la Copa América, se viene el cierre de la eliminatoria que puede ya conseguir el cupo al Mundial o ratificarlo en gran parte. Que no sea la última vez, presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Esteban, gracias a todos, a Eduardo, a Javier, a David, Michelle, muchísimas gracias por tenernos acá. Yo quiero solo dejar un mensaje, y ya lo dije en el medio de la entrevista. La selección nacional es algo que levanta muchísimas pasiones, es algo que nos gusta tanto que nos damos contra el techo cuando no gana, pero detrás hay un grupo de jugadores, hay un grupo de seres humanos que le apuesta 100 veces más que todos nosotros a la selección, porque para nosotros la vida no cambia, para ellos sí. Para nosotros al día siguiente vamos a la oficina, más tristes, menos tristes, pero la vida no cambia. Seguimos en el mismo sitio, en el mismo trabajo, con el mismo sueldo, vamos a la casa, tenemos nuestra familia ahí. Para ellos cambia muchísimo. Y creo que el soporte de este país es muy importante para ellos. Creo que la selección tiene que acercarse a su país, a su gente, pero también la gente tiene que acercarse a su selección, entendiendo todo lo que es ser seleccionado nacional, lo complicado que es. Y muchos dicen, sí, pero por eso ganan millones. Sí, pero hay cosas que la plata no compra y eso es muy importante. Es muy importante unir a la gente en torno y a pesar del resultado deportivo. Y el perfil de un técnico puede ayudar a este acercamiento, porque usted ya reconoce que hay una distancia en el último tiempo. Sin duda, y lo dije, buscamos un técnico que sintonice rápidamente con todo el entorno de la selección y sobre todo con el grupo de jugadores. Gracias, presidente, muy amable por su presencia. Gracias a Bienvenido todos. siempre acá. Muchas gracias.